visualizamos el Visual Studio 2019 y creamos un proyecto. Entonces creamos un proyecto, pero debe ser un proyecto en blanco. Entonces nos dirigimos acá, podemos poner aquí, podemos buscarlo, sí, en una solución en blanco. Damos clic en siguiente y vamos a ponerle el nombre de ventas y creamos el proyecto. Entonces debemos recordar que de acuerdo a la arquitectura en n capas, nosotros debemos tener estructurada de esta manera: una capa entidad, una capa DAL, la capa BL y por último la interfaz gráfica del usuario. Entonces empecemos a crear por la capa EN. Simplemente hacemos clic derecho, vamos a agregar un nuevo proyecto, pero en este caso va a ser una aplicación, una biblioteca de clases NetFramework. Sí, una biblioteca de clases NetFramework. Seleccionamos damos clic en siguiente y esta va a ser la capa EN y creamos. Todo lo voy a eliminar. Por default se me va a crear una clase, entonces la elimino, ¿no? Nosotros vamos a ir creando todo. Entonces tenemos la capa EN. Ahora nos daría falta la capa DAL y BL, entonces lo mismo, ¿no? Clic derecho, agregar nuevo proyecto, una aplicación, en este caso sería biblioteca de clases NetFramework. Siguiente, y esta va a ser la capa DAL. Creamos. Y tenemos la capa DAL. De la misma manera, pues debemos eliminar las clases que nos crean por default. Vamos a agregar la siguiente capa, agregar nuevo proyecto, una biblioteca de clases, y esta va a ser la capa BL. Creamos y finalmente nos haría falta crear la interfaz gráfica del usuario. Yo puedo hacer una aplicación, en este caso una aplicación de escritorio en Windows Form, o a su vez puedo hacer una aplicación WPF. Entonces vamos a hacer una aplicación WPF. Entonces, poner clic derecho, agregar nuevo proyecto. Y aquí sería una aplicación WPF. Entonces tenemos aquí una aplicación WPF. Seleccionamos, damos clic en siguiente y esta vamos a poner WPF presentación, ¿sí? Para irnos más o menos de acuerdo a lo que nosotros vamos realizando aquí en las capas. Entonces vamos a poner WPF presentación, aquí simplemente sería WPF presentación. Creamos.
Sí, entonces tenemos creado ya las capas. Ahora lo único que tenemos que empezar es a crear las clases en cada una. Entonces, en la capa EN nosotros vamos a tener una clase que se llama ventas. Entonces vamos a proceder a crear eso. Entonces hacemos clic derecho en la capa EN y vamos a agregar una clase. Esta clase lo vamos a llamar ventas. ¿Y qué parámetros nomás debe tener esta clase de ventas? Sería el ID, sí, sería el ID, el nombre, total ventas y estado. Para poder acceder a todos los elementos de la clase, esta clase debe ser pública. Entonces esto es público. Bien, entonces ya tenemos creada ya nuestra clase ventas. Para el acceso a la base de datos, es decir, en la capa DAL vamos a tener dos clases, una que va a ser la DB Common y la otra que va a ser la clase ventas DAL, en donde vamos a tener todos los procedimientos almacenados. Entonces, para la conexión a la base de datos, nosotros tenemos que ir aquí en la parte izquierda, la parte superior izquierda, me dice explorador servidores. Damos un clic aquí y vamos a hacer la conexión a la base de datos. Entonces, voy a poner conectar a la base de datos. Y yo tengo la base de datos conectados localmente, entonces simplemente agrego punto y debe visualizarme aquí las bases de datos. Si no me visualiza de esta manera, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Nos venimos aquí al servidor de la base de datos, vamos aquí en propiedades y este sería mi servidor. Entonces copiamos. Entonces, vamos aquí, actualizamos. Una vez actualizado, vamos a verificar. Y miren, tengo aquí ya todas las bases de datos. Selecciono la base de datos que es ventas. Doy clic en probar la conexión. Me dice la prueba de conexión se realizó correctamente. Doy clic en aceptar. Doy clic en aceptar. Ahora, a nosotros lo que nos interesa es esto. Esta es la cadena de conexión. Entonces, copiamos. Se lo tenemos copiado. Entonces lo tenemos guardado y ahora sí nos vamos a la capa DAL. Entonces, una vez verificado, era esto, ¿no? Propiedades. Ya. Hacemos clic derecho en la capa DAL y vamos a agregar una clase. ¿Cómo se va a llamar esta clase? Esta clase le vamos a poner db como. Sí, db como. Sí, entonces, vamos a hacer esto. Agregar clase db como. Bien. Para tener acceso a esta clase, esta sería public, pero static. Public static. Y tenemos que utilizar los elementos de la clase n.
Para esto debemos tener una referencia desde la capa DAL a la capa EN. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí simplemente clic derecho, referencia, agregamos referencia y aquí nosotros escogemos cuál proyecto vamos a referenciar o qué capa. Entonces, en este caso sería la capa EN. Selecciono la capa EN y doy clic en aceptar. Entonces, miren, tengo ya referenciada la capa EN. Ahora, para poder utilizar los comandos o poder conectarnos con la base de datos SQL Server, aquí debemos agregar las librerías using, sería system.data, punto y coma, y también necesitamos el system.data.sql client y también la referencia que habíamos realizado a la capa. En este caso sería using la capa en punto y coma. Entonces tenemos ya todo listo para empezar a realizar la conexión a nuestra base de datos. Entonces lo que debemos tener es, lo que debemos crear es la cadena de conexión a la base de datos, y con esa cadena de conexión creamos un procedimiento o un método para podernos conectar a la base de datos. Una vez conectada a la base de datos, debemos también crear un procedimiento para poder pasar los parámetros de los procedimientos almacenados. Entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Esto vendría a ser mi cadena de conexión. Entonces, para la cadena de conexión, el nombre le he puesto con, pero esto tiene que ser igual arroba y entre comillas la cadena de conexión que nosotros copiamos. O sea, simplemente entre las doble comillas agregamos la cadena de conexión. Luego, para la conexión, entonces simplemente ¿qué hago? Creo la conexión ¿con qué? Con esta cadena de conexión que acabamos de crear. Y finalmente, para obtener o para pasar los parámetros, ya sea para lo que es procedimientos almacenados, entonces enviamos el parámetro y también lo que es la cadena de conexión. Entonces, de esta manera, nosotros hemos creado en la clase ventas, perdón, en la clase DB común, hemos creado la cadena de conexión. Dentro de esta misma capa, dentro de la misma capa, nosotros tenemos otra clase que se llama ventas DAL. En esta vamos a crear todos los procedimientos almacenados. Entonces lo mismo, ¿no? Dentro de la capa DAL, clic derecho, agregamos la clase y esto va a ser ventas DAL. Pero esta clase ventas DAL, para poder acceder también debería ser pública. Eso sería public. Y debemos también hacer referencia a la capa N. Y también necesitamos utilizar los comandos para podernos conectarnos. Entonces sería esto, el using.system.data, y también necesitamos el using system.data.sql client. Bien, entonces ahora lo que tenemos que realizar es los procedimientos almacenados. Vamos por el primer procedimiento almacenado.
Entonces primero necesitamos el procedimiento almacenado, que es agregar ventas, para la cual hemos creado un objeto de tipo ventas. ¿Por qué puedo utilizar el objeto de tipo ventas? Porque miren, tengo referenciado a la capa EN. Entonces creo la cadena de conexión y aquí estoy llamando al procedimiento almacenado que hemos creado en la base de datos. Entonces llamo al procedimiento almacenado y envío los parámetros. En este caso sería nombre, total ventas, estado. ¿Sí? Entonces, siempre que hacemos la conexión, también debemos cerrar la conexión a la base de datos. Entonces me conecto, llamo al procedimiento almacenado, envío los parámetros y luego que realizo, cierro y luego retorno el resultado. Entonces hasta aquí, esto sería el de agregar ventas. El mismo procedimiento sería para los demás procedimientos almacenados. Es decir que nos faltaría el de mostrar ventas, igual algo similar, ¿no? Mostrar ventas, pero esto sería en una lista. Entonces voy a mostrar las ventas en una lista y lo mismo, abro la conexión y ¿qué hago? Llamo al procedimiento almacenado y listo, ¿sí? Cada uno de los elementos, el ID, el nombre, total ventas, estado y todo esto le agrego a la lista. Luego el mismo procedimiento, cierro y retorno la lista. El de mostrar ventas por nombre sería algo similar, ¿no? Entonces aquí sería esto, ¿no? Vamos a mostrar ventas por nombre y llamamos al procedimiento almacenado consultar ventas por nombre. Obviamente no, abrimos la conexión, llamamos al procedimiento almacenado y enviamos los parámetros. En este caso es solo el nombre, no necesito, simplemente ingreso el nombre para poder listar el producto que hemos ingresado y hago el recorrido y visualizo. Una vez visualizado, agrego a la lista y cierro la conexión y retorno a la lista. Para modificar las ventas necesito todos los parámetros. Entonces, modificar ventas, realizo la conexión, abro la conexión, llamo al procedimiento almacenado y envío todos los parámetros del ID, el nombre, total ventas y estado. Este sería el de modificar ventas. Y finalmente nos quedaría el de eliminar ventas. Para eliminar las ventas, lo único que necesito es el ID. Entonces establezco la conexión, abro la conexión, llamo al procedimiento almacenado y envío el parámetro, ejecuto la sentencia, cierro la base de datos y cierro la conexión, la base de datos y retorno el resultado. Entonces, miren, hemos creado dentro de la capa DAL, hemos creado la conexión a la base de datos y tenemos también todos los procedimientos almacenados creados dentro de la capa DAL. Ahora, eh, yo tengo que llamar estos procedimientos almacenados. Entonces, ¿desde dónde voy a llamar? Desde la capa BL. Entonces, esta capa BL va a utilizar ¿qué cosa? Tanto elementos de la capa EN como de la capa DAL. Entonces, esta capa BL debe estar referenciada, debe tener referencia a estas dos capas. Esto no. Tengo referencia a esto y tengo referencia a esto. La capa BL. Entonces, vamos a realizar eso. Entonces, en la capa BL, en referencias, clic derecho, agrego referencias y sería la capa EN y la capa DAL. Tengo referenciado y vamos a agregar una clase. Vamos a agregar una clase. Esta clase va a ser ventas BL. Entonces tenemos, aquí sería using N y using DAL.
Entonces igual esta clase sería public y vamos a crear un elemento, en este caso que se va a llamar ventas DAL. ¿Por qué ventas DAL? Porque vamos a llamar a los procedimientos almacenados aquí en la capa DAL. Entonces, una vez creado el objeto, empezamos a llamar a los procedimientos almacenados. ¿Y qué hago? Entonces, primero, ¿no? El de agregar ventas, declaro un objeto de tipo ventas y llamo al procedimiento almacenado que se llama agregar ventas. El mismo procedimiento es para poder realizar todos los procedimientos almacenados que creamos en la capa DAL. Entonces, aquí sería esto, no tenemos podríamos ir poniendo por comentarios, es decir, aquí podríamos poner agregar ventas este sería mostrar ventas simplemente estamos llamando, ¿no? Mostrar ventas y este sería mostrar ventas por nombre. Mostrar ventas por nombre. Y este vamos a ponerle modificar ventas. Es bueno tener todo documentado, ¿no? Modificar ventas. Y por último, eliminar ventas. Eliminar. Ventas, ¿ya? Entonces tenemos el de agregar, mostrar ventas por nombre, modificar ventas y eliminar ventas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos llamado, ¿no? Los procedimientos almacenados. Entonces, hasta aquí tenemos ya casi listo, ¿no? Todas las capas. Lo único que me faltaría es realizar la interfaz gráfica del usuario y desde ahí realizar todas las operaciones que hemos hecho. Es decir, desde aquí vamos a agregar, eliminar, actualizar y, bueno, a modificar una venta. Para esta capa, para la capa de presentación, igual debemos tener una referencia. Entonces hacemos clic derecho, referencia, pero que debemos referenciar la capa BL y la capa EN. ¿Por qué no referenciamos la capa DAL? A ver, vamos a analizar esta parte. Yo no puedo visualizar, no puedo referenciar a la capa DAL. ¿Por qué? Porque solo estoy llamando al procedimiento almacenado y eso tenemos en la capa BL. Y a su vez la capa BL es la que se conecta con la capa DAL. Es por eso que la capa de la presentación solo referenciamos a la capa BL y referenciamos a la capa EN. Entonces, las referencias tenemos ya a la capa BL y a la capa EN. Entonces, igual, nos vamos a la programación y es aquí donde vamos a realizar la interfaz, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nos solicitan, debemos tener lo siguiente, esto. Entonces, vamos a tener un formulario que va a ser el de agregar, vamos a poner el nombre, las ventas y el estado. Recordemos que para agregar no necesito el ID porque es autoincremental, entonces necesitamos esto. Entonces vamos a realizar esa interfaz gráfica. Entonces aquí vamos a tener un label y este label lo vamos a poner el formulario. Entonces
Esto sería formulario agregar. Formulario agregar. Podemos, si desean, pueden poner algún tipo de letra que ustedes deseen, ¿no? Entonces, por ejemplo, es decir, aquí podemos ponerlo de esto, la negrita de 12. Puedo cambiar también el tamaño, ¿no? Por 14. Ya, entonces tenemos el primero y necesitamos, ¿cuántos más de estos? A ver, necesitamos 1, 2, 3 más. Entonces, vamos a hacer eso, control C, control V. Ahí, control C, control V. Control. Sí, más o menos por ahí. Y ahí simplemente vamos modificando. Sería nombre, ventas y estado. Entonces esto hacemos más acá. Aquí no. Sería nombre. Ventas. Y estado. Entonces igual nos venimos al cuadro de herramientas y aquí no necesitamos un textbox. Un textbox. El texto, pero el nombre, este va a ser un txt nombre. Este va a ser txt ventas, txt ventas y finalmente txt estado. Entonces esto va a ser un txt estado. Entonces tenemos ya esto. Vamos a centrarle un poco. Y nos daría falta los botones, que es agregar, limpiar y consultar. Entonces, de nuevo acá, hacemos un botón. Y este botón va a ser un btn, sí, btn agregar. Entonces, esto va a ser agregar. Y el nombre, vamos a ponerle un btn agregar. Btn agregar. Control C, control V. Y este va a ser de limpiar. Nos faltaría de consultar. Va a ser limpiar. btn limpiar. Y nos faltaría simplemente el de consultar. Y el de consultar igual lo vamos a modificar, ¿no? Entonces aquí sería consultar.
consultar y el nombre BTN consultar. Bien, tenemos creada la interfaz gráfica. Ahora lo que nos daría falta es ya programar en cada uno de los botones. Entonces, para ingresar a la programación, simplemente damos doble clic en el botón agregar y nos aparece la ventana para la programación. Y aquí, entonces, que debemos hacer referencia a la capa EN y a la capa BL. Y aquí, en el botón agregar, vamos a hacer un try-catch para hacer el control de cada uno de los campos y poder agregar los elementos. Entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Hasta aquí vamos a verificar si tenemos algún problema en la solución. Antes de esto tenemos que hacer clic derecho en la solución, hacemos clic en propiedades y aquí ¿cuál es el proyecto que yo voy a ejecutar? Es la interfaz gráfica del usuario, es decir, el WPF presentación. Seleccionamos, aplicamos, aceptamos y iniciamos el proyecto. Entonces, si no nos da ningún error, todavía no tenemos programado nada, entonces hasta aquí estamos bien. Entonces, aquí mediante un try catch, que es lo que vamos a realizar, vamos a ingresar ya los elementos. Entonces, aquí simplemente estoy haciendo un control de cada uno de los campos que no sean en blanco. Sí, y si hay espacios en blanco, que me dé un mensaje de error, una advertencia. Luego, ¿qué es lo que realizamos? Cojo cada uno de esos campos de acuerdo al nombre, ¿sí? En este caso, este XT nombre, y le digo que es igual al parámetro que nosotros hemos creado. Hemos creado un objeto de tipo n, sí, con el nombre de los campos, y una vez realizado esto, llamamos al procedimiento almacenado. ¿A qué procedimiento almacenado debemos llamar? Al procedimiento almacenado agregar ventas. Entonces, si tenemos un elemento, simplemente aquí que hacemos, decimos que los datos fueron guardados correctamente. O si, o caso contrario, que hubo un error. Entonces, esto sería el método como nosotros ingresamos una venta a nuestra base de datos. Vamos a verificarle. Entonces, damos simplemente un clic aquí. Aquí nos aparece un error y ese error es, esto todavía no tenemos implementado, ¿no? Esto no tenemos implementado. Igual vamos a verificar. Entonces, verificamos. Sí, está bien, ¿no? Tenemos creado el objeto, el ventas, en este caso N y también ventas de L, a las dos capas que nosotros debemos referenciar para poder utilizar los elementos. Entonces ejecutamos, vamos a agregar como borrador ventas 30 estado stock y agregamos, hacemos clic en agregar. Me dice que hubo un error, vamos a verificar cuál es el error. Vamos a verificar la conexión a la base de datos. Parece que el error es ahí, ¿no? Entonces,
siempre al inicio debe estar esto la arroba y debe ir exactamente igual como se copió la línea que estamos conectando desde la aplicación a la base de datos. Es decir, aquí en explorador de servidores, este es el que debemos copiar, ¿sí? Copiamos y pegamos y ese sería bueno, el problema que teníamos, no se copió bien, entonces vamos de nuevo a ejecutar el programa y vamos a ingresar un producto, esferos, ventas 300, estado, stock. Damos clic en agregar y miren, los datos se guardaron correctamente. Como verificamos, vamos acá a la base de datos, seleccionamos y está aquí. Si vamos a agregar otro más, tenemos cuadernos de esferos, voy a agregarle un borrador. Entonces, aquí esto sería, esto vamos a limpiarle, no limpiar, y esto todavía no está implementado. Entonces, borrador 4 y vendido. Y damos clic en agregar. Entonces, ahora de nuevo seleccionamos y está aquí, ¿no? Borrador 4 y vendido. Bien, vamos a implementar el método limpiar. Entonces vamos a la capa presentación y vamos a agregar un nuevo elemento. Esta sería una ventana CWPF. ¿Y qué nombre lo vamos a poner? Vamos a poner consulta. Agregamos y ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora desde el principal, desde consulta, al hacer clic en ese botón me debe ir a esta ventana. Entonces igual doble clic y aquí sería esto, ¿no? Creo un objeto de tipo consulta y visualizo la nueva ventana. Entonces ejecutamos, le clic en consulta y sí me visualizan. Entonces estamos bien hasta aquí. Entonces nos vamos ahora a programar en la ventana consulta. En la ventana consulta, de acuerdo igual a lo que nos solicitan, debemos crear esto, ¿no? Entonces dice formulario consulta y el de mostrar. Entonces vamos a hacer esta parte. Pues vamos a la programación y aunque sea, lo que podría hacer es para esto, no. Control C, Control V. Este sería formulario consulta. Entonces igual copiamos esto. Ya, este va a ser el de buscar. Entonces se debe buscar dos puntos. Y necesitamos un text box. Sí. Entonces lo mismo, no puede hacer esto más fácil. Control C, Control V. Y voy cambiando los nombres. Este sería
el txt buscar, ¿sí? Txt buscar. Y nos daría falta el botón mostrar. Entonces igual cogemos de aquí. Y este es mostrar. Entonces, este sería btn, aquí btn mostrar. Btn mostrar. Pero esto sería así, mostrar. Necesitamos para visualizar los datos un data grid view. Vamos acá, un data grid. Vamos a leer así de esta manera. Sería el data grid. Y esto lo vamos a poner un dgdata. Y luego necesitamos de nombres, ventas y estado. Entonces, hacemos esto. Nombre, ventas, estado. Control C. Y lo pegamos aquí. Usamos un poco esto. Y lo pegamos acá. Ya. Esto vamos a subirle un poco más para poder aquí agregar los botones. Es decir, esto vamos a subir un poco. Pues vamos a subir un poco. Ahí. Y ahí tenemos espacio para los botones. En los botones necesitamos modificar, eliminar y volver. Entonces modificar. Control C. Entonces esto va a ser modificar. Modificar. Y este va a ser btn modificar. Btn modificar. Y creo que es eliminar y volver. Ya. Eliminar. Va a ser eliminar. Va a ser btn eliminar. Y por último el de volver. Este sería volver. Btn volver. Ya, entonces tenemos todo. Ahora lo que nos daría falta es programar los botones. Entonces doble clic en mostrar. Y aquí debemos recordar que debemos tener referenciado a la capa EN y a la capa BL. Igual necesitamos también tener los dos objetos creados, los que vamos a utilizar. Y en el botón mostrar tendríamos esto. Sí, todos los datos vamos a
mandar el data grid view. Entonces aquí vamos a ingresar un nombre, vamos a verificar, por ejemplo, cuaderno. Entonces si nosotros vamos acá a la programación, tenemos un error, vamos a verificar cuál es. Entonces nos vamos a la interfaz gráfica y aquí en vez de buscar, a ver, vamos a poner txt mostrar. Sí, txt mostrar. Vamos a dar acá la programación. Sería, simplemente estamos que sea sin distinto de blanco, o sea, no me va a buscar. Y si no, ¿qué hacemos? Mandamos a buscar al procedimiento almacenado, que es mostrar ventas por nombre. Entonces, si ejecutamos esto, vamos acá y aquí pongamos cuaderno. Pongo solo esto, sí, no me visualiza nada. Ya, entonces vamos a verificar otro producto, esferos. Sí, entonces nos visualiza la información. Entonces tenemos hasta aquí el método mostrar. En el momento que yo visualizo aquí un producto, al hacer clic en el producto, debe ser ese el que quede seleccionado. Entonces para eso nos vamos a una propiedad del Data Grid View. Hacemos clic aquí. Y por aquí tenemos la opción de Select. A ver, un Select Change. Sería esto. A ver, es este, no, Select Change. Vamos a ver. Damos doble clic. Y entonces vamos a verificar si funciona. Sería consulta, aquí cuaderno, digo mostrar, selecciono y sí, en un clic y a todos estos textbooks me agregan de acuerdo a lo que yo he seleccionado. Entonces nos faltaría modificar, eliminar y volver. ¿Sí? Entonces está poblado todos los datos que yo necesito para realizar estas acciones. Entonces vamos a programar los botones que nos hacen falta. Entonces nos vamos al de modificar. Aquí, este es mostrar, este es modificar. Modificar. Si nos da problemas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Modificar. Vamos a agregar de nuevo botón. Este va a ser modificar. Modificar. Y se va a llamar btn modificar. Bien, nos vamos a la programación. Tenemos el de modificar. Para modificar, igual, ¿no? Deben estar los campos poblados, es decir, deben ser distintos de vacío. Y luego el que tenemos que realizar es llamar al procedimiento almacenado, que es modificar ventas. Entonces vamos a verificar, la programación sería esto, vamos a modificarle, vamos a
hacer un ejemplo. La consulta era cuaderno, selecciono y aquí en vez de OK le pongo stock y digo modificar. Se modificó correctamente y al hacer clic en esto, miren, me va a poblar me va a listar todos los productos. Y sí, miren, se modificó cuadernos de stock. Entonces, vamos a hacer ahora el de eliminar. Para eliminar, hacemos esto. Y de la misma manera vamos a ver si me está dando. Entonces, ¿qué hacemos? Quitemos y agreguemos un botón. Y esto va a ser el de btn eliminar. Y aquí va a ser eliminar. Doble clic. Y tenemos el de eliminar. Y lo mismo, ¿no? Verificamos que sean distintos, que no estén en blanco los espacios. Y llamamos simplemente al procedimiento almacenado. Y vamos igual a verificar. Entonces vamos a consulta, cuaderno. Selecciono, elimino. Esta voy a eliminar, aceptar, elimino. Voy a eliminar este también. El eliminar. Bien, se me está eliminando todos los. Voy a eliminar otro más, eliminar. Bien, lo único que nos faltaría es el de volver. Entonces para volver, lo mismo, vamos a verificar. Volver. Igual me da el mismo problema, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a eliminar. Y esto va a ser btn volver. Y esto sería volver. Doble clic aquí. Con esto, sí, nosotros regresamos y vamos a verificar. Entonces, consultar, regreso y vamos a consultar. Aquí todavía creo que tenemos este de cuaderno. Esfero. Esferos. Sí, tenemos esferos. Y aquí en vez de 300 voy a poner 30, digo modificar. Se modificó, tenemos uno que es borrador. El de eliminar ya le probamos. Me voy a regresar y voy a ingresar otro producto que va a ser cuaderno. Entonces voy acá, digo cuaderno, 34 y acá, agregar. Entonces si vengo de nuevo acá, digo cuaderno, está aquí, ¿no? Entonces aquí digo stock, simplemente para verificar stock, modificar. Y está ahí todo, ¿sí? Entonces de esta manera hemos realizado un ejemplo completo con la arquitectura en N capas. Está realizado un CRUD completo, es decir, actualizar, eliminar, modificar, y todo esto lo hemos realizado igual con procedimientos almacenados. Eso sería hasta ahora la práctica número 1.